era súper adecuado contar hoy con esta presentación y con nuestra invitada, con Rocío Alés, el libro América Profunda. Rocío, que es doctora en Historia del Arte, su perfil en Instagram es Miss Terror, y un perfil además muy interesante porque habla de libros de cine, de terror y de fantástico, cosa que no es tan habitual, esa especialización un poco en este tipo de libros, así que os animo también a que lo sigáis. Una película, La Matanza de Texas, que como decíamos, cumple 50 años, yo creo que todavía manteniendo ese poder transgresor y potente de su origen, y quizás podríamos partir de ahí, Rocío. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias al festival por contar conmigo. Y yo creo que esta película es un poco el antes y el después de cómo se entiende el cine de terror moderno. Creo que todavía, aunque el cine de terror está derivando a otras cosas como muy diferentes y alternativas, todavía creo que sigue estando la estela presente de la matanza de Texas muy clara en muchas películas. Y creo que no podríamos entender el cine de terror actual sin ella. Lo interesante del libro también es que va más allá del cine, que hay un contexto cultural, que hay un estudio cultural de la historia, en este caso de Estados Unidos, ¿no? de América, que habla de sociología, de esas raíces un poco de lo que conocemos a veces un poco de forma simplificada como la América profunda, ¿no? Y eso lo relaciona con el cine. Lo relaciona con el cine y no solo con La Matanza de Texas, sino con todas las películas que vinieron después, y me parece que es una de las cosas, como os digo, que más atractivas del libro y que hacen apasionante y entretenida a la vez su lectura. Bueno, la idea era hacer como un enfoque diferente. Siempre intento buscar en los orígenes de la historia, siempre me voy un poco... Porque cuando pregunto y cuando hablamos del tema siempre todo el mundo refiere pues a gasolineras perdidas, que si los rednecks, pero realmente el origen está mucho más allá, ¿no? Está en esa cultura de la plantación, esa cultura que escindió Estados Unidos en dos mitades, ¿no? Que en realidad es algo de bastante actualidad, ¿no? Porque si vemos un poco el panorama estadounidense actual, vemos que sigue siendo un país muy dividido, ¿no? Y como decía, creo que se ve muy bien en este tipo de películas, y no solo en La Matanza, sino hay un montonazo de películas de terror que lo recrean, por lo que nosotros en un proceso de aculturación como que tenemos bastante claro, ¿no? de qué va el tema América Profunda, aunque no hayamos estado en Estados Unidos. ¿No has hecho ese viaje tú por los pueblos peligrosos? No he estado en Estados Unidos, no específicamente ahí, pero bueno, es una cosa que tengo súper pendiente, por supuesto, claro, pero en Estados Unidos tú te vas a cualquier sitio y hay profundidades. Ahí ves algo que sí, que aunque no te vayas directamente a las tejas profundas, hay profundidades. Estaba pensando, mira, ahora recordaba al preguntarte esto, una exposición que se pudo ver hace poco en el CCCB, en Barcelona, ¿no? Suburbia, que hablaba un poco del suburbio americano, del concepto residencial y de pueblo también en parte, porque al final, y un poco del terror y la violencia soterrada que sigue habiendo en esos lugares en la periferia, y aunque parezcan muy urbanitas y muy modernos hoy en día, porque realmente, y volviendo a la peli original de Tobe Hooper, ¿no? Es una peli muy sucia, muy violenta y todavía hoy muy incómoda para el público, yo creo. Totalmente, de hecho creo que, bueno, todavía creo que tenemos un poco esa idea de La Matanza de Texas, igual si hace muchos años que no la ves o no la has visto, la gente piensa que es como algo súper sangriento, súper gore, pero luego cuando la revisionas o cuando la ves por primera vez te impacta, porque realmente es una película que aunque es súper violenta, no necesariamente utiliza para ejercer esa violencia algo como demasiado explícito, no vemos demasiada sangre, no vemos demasiada casquería, la verdad es que es curioso, ¿no? Pero todo el mundo lo identifica con eso. Y efectivamente es una película que creo que no pierde su potencial y su efecto impactante, ¿no? Yo, que me preguntabas antes cuántas veces la he visto, si hace poco la he visto, la verdad es que para escribir este libro tuve que verla muchísimas, y no hace tanto que la volví a ver, y es que cada vez que la veo me impacta, es decir, como esta película que tampoco se hizo con una pretensión realmente de permanecer ahí en lo que es la historia del cine de terror con mayúsculas, fue un cúmulo de circunstancias que se dieron, que crearon algo realmente sorprendente, y creo que todavía se sigue visionando y sigue impactando esa película por muchísimos motivos, ¿no?
Ya no tanto por el contenido, sino también por la forma. Creo que la puesta en escena es una cosa brillante, aunque se hizo con duros, claro, y eso sí, la pretensión de realmente estar haciendo algo que iba a marcar tanto, ¿no?, la historia del género de terror. Recuérdanos, en su momento cuando se realizó y se estrenó posteriormente en 1974, ¿en qué punto estábamos en los Estados Unidos, ¿no? En los 70, y en la sociedad y en el cine, en ambas cosas? Claro, eso es interesante porque el libro yo hago como dos aproximaciones históricas. La primera, como comentaba, un poco en los orígenes del continente, para entender luego ese reverso tenebroso, ¿no?, de lo que es la cultura estadounidense, y luego la segunda es esa precisamente, ¿no? La sociedad estadounidense en los años 70 era una sociedad muy convulsa, ¿no? Era un país que se estaba enfrentando por primera vez a una derrota, que es la guerra del Vietnam, y se había pasado de ser ese nuevo Edén a ser una sociedad que estaba empezando como a procesar sus propios traumas y sobre todo a rendir cuentas, ¿no?, de todo, de alguna manera, ese historial de barbarie que puede tener un pueblo que llega a un continente y se asienta de la manera que ellos lo hicieron, ¿no? Entonces coincide con la contracultura, con un cambio social enorme, con un trauma social de asesinatos y muertes, pues, de personajes como muy relevantes. Entonces es una sociedad en plena ebullición, también de una generación a la que pertenecen los directores de estas películas, que fue la primera generación que no vivió un conflicto directo, todos, bueno, pudieron estudiar en la universidad, se criaron en el contexto o en el estado del bienestar. Entonces, bueno, es una sociedad que estaba experimentando muchísimos cambios. También lo vemos en el cine, no de terror, sino en el cine, en el nuevo Hollywood, por ejemplo, ¿no? Y quizás me gustaría darle la vuelta un poco, si sabéis la trama o habéis visto la película, ¿no? Quizás fijarnos en los que estaban ahí en la América profunda, tan tranquilos en su vida rural, vamos a decir, y llegan los insultantes urbanitas, ¿no?, a molestarles de alguna manera, y esto nace quizás también una forma, no sé si la peli realmente es reaccionaria o es moderna, ¿no?, porque realmente es como una reacción ante las nuevas formas de vivir y tal, de una gente que vive anclada un poco en el pasado y anclada en la violencia, ¿no? Y vienen a interrumpirles y a molestarles un poco en su vida. Totalmente, además que me resulta interesante porque cuando analizando lo que es el cine o la historia del cine de terror estadounidense, podemos observar cómo el cine de terror de los años 30, el de la Universal, ¿no?, con pues esos monstruos, Drácula, Frankenstein, etcétera, eran todos monstruos y amenazas que venían del exterior. Lo interesante de este cine de los años 70 es que la amenaza, el peligro o la ponzoña viene del propio interior de los Estados Unidos, ¿no? Si el origen realmente de esta sociedad son los estados del sur, observamos como en el sur, precisamente como comentas, esos urbanitas van un poco a conectar con sus raíces, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida por qué viajaban estos chicos. Pues en teoría iban a ver la tumba del abuelo, que parecía que estaban expoliando las tumbas, también fueron a echarle un vistazo a una casa familiar. No, esto es el principio de la matanza de Texas, ¿no? En realidad ellos están intentando conectar con sus orígenes, son estos urbanitas, ¿no? Pero ¿qué se encuentran en esos orígenes? Pues realmente algo brutal, ¿no? Es básicamente como una parcela de la sociedad estadounidense que se ha quedado totalmente marginada del progreso, apartada, y bueno, pues están perpetuando un estilo de vida un poco ancestral. Y en el caso de la matanza de Texas son básicamente una familia que se dedicaba bueno, eran matarifes, y cuando ese matadero se cierra, porque nos imaginamos o sobreentendemos que ha quedado apartado por normas de sanidad o por lo que sea, ellos siguen ejerciendo ese mismo oficio, pero en vez de con animales, con personas, ¿no? Entonces, bueno, encontramos como reminiscencias de brutalidad de esta sociedad que los Estados Unidos no quiere ver, pero siguen estando ahí, totalmente marginados, pero que en algún momento entran en contacto y colisionan, ¿no?, con lo que es los Estados Unidos un poco más a la vista, ¿no?, como son estos chicos, estos jóvenes. Y de paso crean un icono, ¿no? Crean un icono para el cine de terror, para la historia, que es ese Leatherface y esa sierra mecánica, ¿no?, que es ya uno de los perfiles más reconocibles. De lo que vino después, de todas las sagas, derivados, otras películas de terror rural, ¿qué destacarías como más importante?
Bueno, Que hablas de muchas en el libro. Claro, pero este libro tiene una edición anterior y pues, tuve siempre que, revisé para publicar este libro nuevo tuve que revisarlo porque constantemente están saliendo películas nuevas sobre la matanza de Texas, o sea, secuelas, precuelas, segundas partes. Es increíble cómo tengo la sensación de que dentro de poco se va a volver a quedar obsoleto el libro porque es un constante, ¿no? Hay algunas que merecen la pena, otras no. Ciertamente, bueno, esto ha sido un producto, como muchas películas de los 70 y 80, ¿no? Que fueron como... era muy factible, ¿no? Hacer como secuela. Y en el caso de La Matanza yo destacaría, por ejemplo, el remake. El remake a mí me parece muy interesante, de Marcus Nispel. La de Nispel. Bueno, es una revisión, yo creo que bastante decente. También habría que abrir el melón, ¿no? De si es necesario o no es necesario un remake, porque en realidad todas estas películas de terror, todas han pasado por el filtro de nuestra mirada actual, con mayor o menor fortuna. Y bueno, creo que la última película, que es la de Netflix, es bastante curiosa porque intenta actualizar un poco y poner a Leatherface en un contexto como pues muy actual, ¿no? Que son los influencers y un intento de gentificar algo. Bueno, a ver, se puede estirar mucho el chicle, ¿no? Pero bueno, lógicamente como la original, yo no pondría nunca ninguna a nivel de la original. Y aparte de las directamente relacionadas con la matanza, bueno, pues otras películas como Las colinas tienen ojos, bueno, lo que es ya la saga del terror rural. ¿Qué otros nombres podríamos destacar? Las colinas, por ejemplo, pues yo diría que Motel Hell. La mayor parte de estas películas, aunque no son muy numerosas, yo abordo en el libro pues que tienen en común muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, en muchas de ellas se dinamita lo que son las bases de lo que es esa cultura estadounidense, ¿no? Como por ejemplo el concepto de familia nuclear y por ejemplo también el propio arquetipo de viaje, que es algo muy intrínseco y propio de la cultura estadounidense, pues también se pervierte en todas estas películas, porque bueno, yo cuando empecé a compilarlas, la verdad es que todas tenían en común que la mayoría empiezan con un viaje por carretera. El viaje puede ser simplemente un punto de partida de la historia o puede ser parte importantísima en lo que es el argumento, pero todas empiezan con un viaje, ¿no? Que es lo que hablábamos, un poco dejar atrás pues, el bullicio de la urbe y de la ciudad para ir a buscar algo en la naturaleza. Y ahí se suele encontrar lo inesperado, ¿no? Pero bueno, yo diría que son, pues estas, sobre todo las colinas tienen ojos, continúa un poco esta misma idea, haciéndolo un poco sí cada vez más brutal, porque era una familia nuclear americana la que realmente va a sufrir el ataque de otra familia, ¿no? Enfrentando dos familias. Esta era en este caso una familia de caníbales. Y bueno, es interesante como luego en los 2000 hay una revisión de este estereotipo, como por ejemplo La casa de los mil cadáveres, que a mí me encanta un poco porque recupera todo este asunto. Y yo diría que sobre todo son estas, sí. Las que más te interesan. Vale, bueno, volviendo un poco al libro, que no hemos hablado demasiado, pero bueno, la edición es estupenda, aparte del texto, del contenido, de esta estructura de la que estamos hablando ahora también. Por mencionar algo también en esta nueva edición, que no hemos contado un poco que lo has mencionado, que tuvo una edición previa, que la habéis mejorado, y el trabajo de ilustración y de diseño del libro también es importante porque también ambienta ese viaje, ¿no? Esa road movie que hace a través de la historia, y por las películas la ambienta también el trabajo que han hecho varias ilustradores e ilustradoras, ¿no? Cuéntanos algo de esto. Pues, a ver, el origen de los orígenes de este libro, y sin ánimo de poder espantar al futuro lector, es una tesis doctoral que bueno, fue bastante particular, lógicamente, y no tenía realmente una apariencia de tesis doctoral, de los ladrillos que suelen ser las tesis doctorales, por lo que yo me animé a publicarla. Lógicamente hubo que hacer una reestructuración muy grande, porque las tesis doctorales son horribles en tanto que notas a pie de página y cosas que nadie lee ni necesita. Y después de una poda y demás, pues se publicó en la editorial T&B, que seguramente aquí que todos sois muy cinéfilos la conocéis, esa editorial, que se especializó en cine y en música, libros de cine y música. Entonces yo publiqué con ellos en 2018 y al final, bueno, pues había un pequeño fraude detrás porque muchos autores pues no percibían el dinero que les correspondía por la venta de los libros. Total, que fue un poco... O sea, muchos autores quisieron incluso emprender acciones legales contra esta editorial. Yo directamente me pareció absurdo
y lo que hice fue recuperar los derechos del libro y pensar una nueva vida para este libro, porque creía que, o me da la sensación de que podía interesar, porque desde que me inauguré ese perfil que has comentado en Instagram de Nietzsche Terror, pues mucha gente empezó a preguntarme y me parecía que era una pena, ¿no? O sea, esa criatura tuya, ese libro, sentía que necesitaba una segunda oportunidad. Entonces pensé en autoedición, pero al final nos liamos la manta a la cabeza y junto con mi pareja pues inauguramos una editorial que se llama Oculta Oculi para publicar esta segunda edición y queríamos hacerlo, pues, bueno, darle un aspecto chulo que ninguna editorial seguramente nos hubiera consentido, todos los detallitos y todas las cosas que le hemos metido. Y lo especial es eso, ¿no? Que al final cada capítulo está ilustrado por diferentes ilustradores que intentan o tratan o han querido reinterpretar un poco, según su óptica, el contenido del capítulo. Entonces hay un montón de ilustraciones que hablan un poco de esta venta profunda, de gasolineras, carreteras, también familias de caníbales. Y bueno, pues tiene muchos detallitos, como un código QR, hicimos una lista, una playlist con mucho amor que recrea un poco o que nos lleva a esa América profunda. Y se trata un poco de hacer este recorrido pues de una forma un poco más visual, ¿no? Y porque no queríamos meter imágenes, no sé, las típicas imágenes que te encuentras en todos los libros de cine, que suelen ser de muy mala calidad, con papel satinado, que yo odio. Entonces quisimos hacer como una especie de libro, novela gráfica, algo diferente. Un poco el resultado de este. Yo creo que sí que lo habéis conseguido y que bueno, que el libro se diferencia un poco en el aspecto también, incluso la encuadernación, etcétera, se diferencia a otros libros de cine al uso, así que felicidades por eso. Volviendo a La Matanza, un fenómeno profundamente norteamericano, la película original, pero ahora estamos viendo en los últimos años como la cuestión del terror rural se expande a otras geografías, y es que no estaba ya, pero sí que vemos cómo su influencia pues ha dejado huella, ¿no? En otros cines estoy pensando en Cuando acecha la maldad, por ejemplo, la película argentina que ganó muchísimos festivales el año pasado, ¿no? O bueno, a otro nivel, quizás películas como Asbestas en el cine español, ¿no? Que cada país también tiene sus propias leyendas negras rurales, ¿no? Y el paraíso del campo no es tan paraíso como lo pintan, y se está buscando ahora, que somos cada vez más urbanitas, estamos buscando el terror en esos lugares que se supone que son de relax y de descanso y no lo son tanto, ¿no? Total. Yo siempre digo que cada país tiene sus profundidades. Y sí que es cierto que La Matanza de Texas marcó un antes y un después, y hay muchas películas que no son estadounidenses que beben un poco de ese rollo, ¿no? De esa ruralidad, ese espacio rural un poco perverso, siniestro, pero yo lo veo también que últimamente hay como una especie de tendencia, no necesariamente en el cine de terror, porque a veces pues igual no podríamos clasificarlo como cine de terror, pero una tendencia a recrear ese mundo rural como algo eso, perverso, y yo no sé, muchas veces... Como mínimo amenazador. Sí, amenazante. Yo creo que puede partir un poco de esa idea desde el COVID, por ejemplo, mucha gente pensó que eso era la solución, ¿no? Quizá para salir de lo que son ahora las grandes ciudades, ¿no? Pues volvemos al campo, e incluso hay una tendencia demográfica de mucha gente que tuvo que dejar sus pueblos para ir a trabajar a sitios como Barcelona, Madrid, etcétera, y ahora están volviendo, hay un retorno muy importante. No sé, quizás como hay una tendencia demográfica que tiende y vuelve un poco a lo que es el campo, quizá por eso es una línea argumental interesante, ¿no? Decir, bueno, pues tampoco es la panacea, ¿no? Porque me parece muy interesante en pelis como Asbestas que al final, pues es un poco también Matanza de Texas. Estamos viendo hay unas familias que están ahí, que llevan viviendo durante generaciones en ese sitio, y viene gente de fuera y no les hace ninguna gracia que esa gente ahora pretenda cambiarle su estilo de vida. Entonces al final tienen un nexo de unión, y hay muchas películas españolas que están hablando de ello, y el campo efectivamente ahora no tenemos por qué asociarlo a algo idílico, ni mucho menos, claro, ahí hay mucha tela que cortar, creo yo. Aparte que la España, nosotros también tenemos una historia de violencia, no tenemos la guerra de secesión, pero tenemos otra guerra aquí también, y la España negra también ha estado siempre en el cine. Estaba pensando ahora también en la película sobre Puerto Urraco de Carlos Saura, ¿no? El séptimo día. O sea que también hay una tradición ahí de amenaza en el campo española muy potente. Pero incluso ya no cine, sino es que a nivel literario es una pasada, ¿no? Ver cómo esa España profunda está muy bien representada
en el realismo literario, en la generación del 98. O sea, creo que es un tropo importante en lo que es en la literatura y en el cine español, ¿no? Esa España profunda, esas costumbres un poco, bueno, que los urbanitas no entienden, ¿no? De los pueblos un poco macabras, con animales y demás. O sea, creo que es interesante y creo que es un filón importante para el cine, vamos, o sea, sin duda. Y también tenemos escopetas, ¿no? No tantas como en el western, en el origen del western de los Estados Unidos, pero también están las escopetas de la caza, ¿no? Que también provocan también el crimen y la violencia, ¿no? Sí, sí. Y es interesante ver, ¿no? Como muchos, pues eso, escritores y cineastas han querido recrearlo. Pero claro, como comentábamos antes, quizás no sea desde el contexto, desde el prisma del cine de terror, pero sí desde otra óptica igualmente interesante, vaya. Pero bueno, al final es un terror. O sea, todas estas películas y de las que hablas en tu libro, la mayoría no es un terror con elementos sobrenaturales o que vengan de otro mundo, y ahí está quizás también lo más terrorífico de estas películas, ¿no? Que es una violencia posible, de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que de hecho la clasificación, así como inicial que hice yo, era un poco así, es decir, son películas que ninguna tiene un componente sobrenatural, así como a priori, pero efectivamente no era como el presentar como la posibilidad de que, bueno, pues había monstruos de carne y hueso, ¿no? Y esos monstruos de carne y hueso pues están en esos lugares, en esos sitios que identificamos como lo original, la vuelta un poco a lo tradicional, lo idílico, desde lo campestre, y al final pues toda esa posibilidad está ahí, ¿no? Es un poco lo que tú dices, ¿no? Que quizás le da ese punto más aterrador. Sí, porque lo más terrorífico es el propio ser humano, ya lo sabemos. Sin duda. Lo tenemos claro, ¿no? Sometido. Y bueno, hablemos un poco de las pobres víctimas que van a estas... Hemos hablado del viaje, la casa, que también es otro tropo importante en estas películas, ¿no? Porque siempre hay una casa abandonada, una familia más o menos numerosa, más o menos extraña, más o menos disfuncional, ¿no? ¿Cuáles serían esos constantes en todo este cine del terror rural? Sí, pues eso, radicamos el elemento sobrenatural, eso fuera, y siempre pienso eso, ¿no? Que hay una familia, esa familia disfuncional, o esa familia que en realidad encarna un poco por lo opuesto a lo que es la familia nuclear norteamericana. Tenemos el viaje, algo esencial, ¿no? Cómo se pervierte por completo lo que es ese arquetipo tan importante en el que se sienta Estados Unidos, porque Estados Unidos se funda a partir de dos viajes principalmente, que es el de llegada primero de los pioneros y luego el de la expansión con el oeste, hacia la frontera. Encontramos también ese elemento del canibalismo, que es como ese último tabú, pues también está metido con calzador bastante este elemento en este tipo de películas. Y luego pues el tema víctimas que me comentabas, bueno, me parece interesante porque al final son películas que están mucho más centradas, creo, en la parte del asesino que en el de las víctimas, ¿no? Al final las víctimas son masillas, que yo las llamo, que podrían ser rubias, morenas, chicos, chicas, que da igual, en realidad no se profundiza nada apenas en ellos, ¿no? La matanza de Tessa, un pelín, ¿no? El tema de este familiar que iban a la tumba, pero no sabemos demasiado de ellos, en realidad da igual. Lo importante es la otra parte, ¿no? La otra versión de la historia, con unos personajes que a mí me parecen muy carismáticos, porque Leatherface me parece un personaje pues muy interesante. Pues muchas veces la gente erróneamente lo mete y lo clasifica en el slasher, ¿no? El tipo asesino Jason y demás, pero nada más lejos de la realidad. Yo siempre pienso que es un pobre diablo perdido de la mano de Dios en un pueblo de la América profunda, con una deficiencia importante, que no ha tenido ningún tipo de asistencia médica ni psicológica, y él pues hace lo que sabe hacer, que es matar. En vez de vacas, pues mata personas. Pero yo nunca lo metería en el saco de, yo qué sé, un Jason o algo así. Michael Myers, no. Ya, eso es interesante. ¿Cuál es la diferencia que tú ves con el slasher en estas películas, ¿no? Pues total, o sea, es como, para mí no tiene nada que ver. El slasher en realidad es un producto de los 80, de la era Reagan, es un terror como muy predecible, tenemos lo de la Final Girl, etcétera. O sea, es como muy sota caballo rey. Creo que este tipo de cine, el terror rural, que también, bueno, se podría hablar del horror folk, que es otra cosa, ¿no? Subvierte un poco pues todo lo que son los cimientos de la cultura estadounidense, un poco partiendo de lo que digo, ¿no? Pues de cómo se dinamita la familia, lo que es la familia nuclear estadounidense,
muchos arquetipos sobre los que se sustenta la cultura estadounidense, pues igual. Creo que el láser no tiene esa voluntad para nada. Y los asesinos son pues completamente, las motivaciones son diferentes. Ellos son los que van en busca de las víctimas, no las víctimas, que es al revés, ¿no? Acuden a estos sitios perdidos, ¿no? Por un viaje, por lo que sea. Es como totalmente al revés. Viéndola, revisábamos hace poco en otro festival hermano, en Isla Calavera, bueno, en Molins se ha podido ver la película original, que también se pudo ver en Sitges, y en Isla Calavera proyectaban la versión de Marcus Nispel, ¿no? Que tú has comentado ahora que todavía sigue siendo una peli interesante, y hablando de ella a la salida, pues decíamos, un poco era como embellecer la original de alguna forma. Recordemos que estaba producida por Michael Bay, ¿no? Que de repente era como... eran todos más guapos, ¿no? Las víctimas eran todos más guapos, tenían un filtro todo como súper brillante, ¿no? Pero así todo sigue siendo una película, bueno, con un punto malsano interesante, ¿no? Sí, absolutamente. Sobre todo me encanta por cómo se recrea esa América profunda a nivel un poco más escenográfico, ¿no? Esa casa en la gasolinera no puede ser más atroz, porque la gasolinera original, bueno, da mal rollo, pero la del remake es realmente chunga. Creo que es interesante un poco desde ese punto de vista, pero sí que es cierto que esa película a Leatherface se le da un poquito más de asesino en láser. No tiene nada que ver con ese asesino que es un hombre deficiente. Era más primitivo, quizás más primario. Sí. Era como un niño pequeño, porque el padre muchas veces le regañan y lo tienen un poco así como marginado en la familia. El Leatherface, sin embargo, de la peli del 2003, pues tiene un componente un poco más del enlace, más de asesino de estos que van a piñón y no lo matas y no se muere, lo matas y no se muere, o sea, entonces un poco así. Es lo que tiene volverse un icono ya, ¿no? Claro. Que ya juegan con él de otra manera. Es curioso porque nos contaba Marcus Nispel que una de las cosas que le animó a realizar la película fue que era el mismo director de fotografía de la película original, ¿no? Entonces que el director de fotografía dijo sí porque estaba súper interesado en volver a hacer esa peli años más tarde, ¿no? Decía, casi empecé mi carrera con la original y quiero acabarla volviendo a hacer este remake y contándolo de otra manera y con los medios técnicos que había también en esos años pero más sí, modernos. Pero sin embargo el trabajo de fotografía es totalmente diferente. Sí, por eso es. Porque yo pienso en La Matanza de Texas original y me imagino el sol abrasador de Texas, mientras que el remake yo recuerdo más la noche, todas las escenas de noche, que en realidad es el grueso de la película. Sí, era todo muy contrastado, era como un videoclip muy contrastado, muy oscuro también, sí. Pero también muy bestia, también tenía escenas total. muy bestia. Pero realmente el pozo de la primera, o sea, yo siempre que pienso en la primera pienso en exterior, solo abrasador, mientras que la segunda me evoca otra cosa. Es más oscura, sí. Quizás. No sé si tenéis comentarios o preguntas para que no se nos pase el tiempo, si os apetece o preguntar por alguna peli concreta también que no hayamos mencionado aquí, porque en el libro has mencionado a Rob Zombie, pero bueno, hablas también de Ty West, hablas de televisión también, por ejemplo, una serie como True Detective. ¿Qué más citas, por ejemplo, televisivas podíamos relacionar con este tema del terror rural americano? Pues hay algunas series, por ejemplo, hay una serie española que me encanta que se llama La Isla Mínima, que es muy de profundidades también, es de este estilo y evoca un poco el True Detective. Me parece que va en esa línea. Pero al final el True Detective realmente es otro ejercicio, ¿no? Porque es un poco más desde el punto de vista de la investigación policíaca, ¿no? Pero ahí hay están todos los elementos, ¿no? De lo que es ese estereotipo de la América profunda, esa familia, ¿no? De ese tipo de sitios de los pantanos totalmente pervertidas con el paso del tiempo, con esa endogamia, ¿no? Y esos secretos totalmente ocultos y esa familia, pues que al final, en este caso, son potentados del lugar, pero que tienen como una rama que son esa semilla podrida que ha estado como, bueno, pues perpetrando asesinatos a lo largo de décadas. Creo que tiene muchos puntos de conexión y sobre todo me parece que en esa serie se ve cómo el estereotipo de la América profunda está bastante vivo, ¿no? De alguna manera. Aunque creo que en los últimos años el cine de terror está derivando por otras líneas argumentales. Quizás esté ahora un poco más apagado el estereotipo, el único que le ha vuelto a resucitar es Ty West. Pero bueno, me resultó interesante cuando vi la serie por primera vez de darme cuenta de, ¿no? Que al final eso está ahí muy presente, ¿no? En el audiovisual. Sí, porque, bueno, la trilogía de Ty West también parte un poco también de este terror rural, ¿no? Total, de hecho, en la primera de esta trilogía,
es realmente una oda, es una oda homenaje a la matanza de Texas. Luego se despega muchísimo de ella, ¿no? Porque los asesinos son, no te lo imaginas, ¿no? ¿Quién puede ser el asesino? Te piensas siempre, ¿no? Que va a ser un gigante que aparece con algún tipo de arma, como una motosierra y demás, pero no. Entonces, la segunda parte se despega mucho de la matanza de Texas, pero la primera parte es claramente un homenaje a una película que probablemente haya marcado mucho a este director. O sea, algo absolutamente premeditado, y se ve, ¿no? Igual que Rob Zombie, como en La casa de los mil cadáveres, es como una especie de homenaje, oda a todo este cine, ¿no? De los 70, de los 80. Él mete muchísimas más referencias, quizá porque T. West lo centra más en la matanza, pero Rob Zombie, bueno, pues todo el rato, ¿no? Están ahí los urbanitas despistados, los viajes, la gasolinera, la gente chunga, las casas, Halloween, es todo el rato un poco ese homenaje, ¿no? Estaba pensando también ahora en los 10.000 maníacos, ¿no? De Gordon Lewis y Friedman, ¿no? Que era una peli de gore rural, ¿no? Donde los paletos de pueblo se cargaban también a los urbanitas, ¿no? Pero allí digamos que el tono, la intención era mucho más lúdica y festiva, ¿no? No era... Sí, pero porque también esta película es un poco la segunda película de la historia del cine gore, como de alguna manera podríamos decir, ¿no? Y claro, era un gore que era terror-humor. O sea, el gore en ese momento era humor porque era tal artificio que era difícil darle una pátina de realidad de realidad. Pero aquí sí que hay un componente sobrenatural, porque en teoría los asesinos son un pueblo de personas que como que resucitaban o como que eran un poco los espectros de personas que habían fallecido en la guerra de secesión. Y era una venganza a la gente del norte, a los norteños. Pero es curioso, ¿no? Porque ahí se ve siempre pues esa confrontación norte-sur, que siempre está como muy patente. La América profunda está ahí también. Súper profunda. De hecho, le hacen como un detour, ¿no? A gente que viene pues del norte, ¿no? O turistas, tal. Bueno, detour, y ahí pues les hacen de todo tipo de perrerías, claro. Relacionadas con ambas pelis, si no la habéis visto... Pues no sé si decir recomiendo, sí, recomiendo, ¿por qué no? La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, una versión gallega de todo esto que estamos contando, que realmente cruzaba los 10.000 maníacos con la matanza de Texas, ¿no? Y era hecha con un bajísimo presupuesto, pero que se convirtió en una película de culto en los años 90, que viajó mucho por festivales. Estaba la gente como Manuel Manquiña, ¿no? que venían un poco de la movida alternativa gallega, muy punky, muy underground, y quisieron hacer este homenaje también en la matanza. Pero es curioso porque exportan un poco el modelo América Profunda y lo aplican a la España Profunda, cuando en España hay Galicia Profunda. Claro, pero en España hay muchas profundidades, o sea que nuestras profundidades son bastante diferentes a las de Estados Unidos, pero ellos como que importan un poco el modelo, bueno, pues intentando hacer un homenaje o una versión de esas dos películas, ¿no? Pero bueno, ya ahí es como todo muy... es una macarrada total de películas. Sí, sí. Hemos visto este año también una película, creo que es Estonia, si no me equivoco, donde también juegan con el gore lúdico y tal, y en el propio título pues combinan el musical con la matanza de Texas, ¿no? La matanza de Texas con canciones, imaginaos esto, ¿no? Pues con canciones en estonio, además, ¿no? En realidad creo yo que es un argumento infinito, ¿no? O sea, te podemos estar dando coba la idea. Es eso, que al final van saliendo cada año, cada 2 años, una propuesta nueva, y bueno, pues no se agota, es increíble. El campo sigue dando mucho miedo. Sí, sí. No os mudéis al campo. ¿Alguna curiosidad? No, de hecho, con lo de la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, lo que era interesante era que al final, presuntamente tenía que tener una segunda parte, que se llamaba La ciudad no es para mí, eran los del campo que se iban hacia la ciudad, presuntamente con un tractor. Y van a aniquilar a la gente de la ciudad, así que no se rodó, ¿no? Era la venganza, no, además falleció, su director falleció muy pronto. Me dio su gracia, claro, yo la vi en la universidad, era hace muchos años, pero hubiera estado bien. Entonces ya no era el terror rural, era el campo contra la ciudad, me dio su gracia. Sí. Justo ayer vimos en el festival una película coreana, Sí. Handsome Guys, que tiene un homenaje también maravilloso a la matanza con episodio de Persona y Sierra, Mecánica también, que era clarísimo, y casa terrorífica también. Pero en plan comedia. Y urbanitas que llegan al sitio que no deberían estar. Sí, que yo creo que aunque quizá él
el modelo de este tipo de cine está un poco más de capa caída, porque ahora yo creo que estamos viendo otro tipo de, ¿no? Aparece cada cierto tiempo, está ahí. Creo que había por allí detrás también una. Quiero preguntar, porque últimamente yo veo que sí que se asocia mucho el terror rural a lo que es el folk horror, pero sí que vosotros, sí que habéis hecho como esta separación de que son como dos géneros distintos, sí, pero que a veces también... O sea, sí. Yo pensaba que era como sinónimos, por decirlo de una forma, porque a veces sí que se utilizan indistintamente los dos términos, pero... Sí, es algo que me preguntan siempre, ¿no? Cuando... A ver, yo lo del terror rural es algo que... una clasificación propia, personal, porque siempre está eso, ¿no? Lo del folk horror, que de hecho ahora está muy de moda, ¿no? Porque están saliendo muchas propuestas sobre un poco de ese rollo. Pero el folk horror en realidad es como, bueno, tiene un componente muy específico que es todo lo ancestral, pagano, cómo se pervierte o se subvierte todo eso, ¿no? En realidad en estas películas no hay nada de eso. Y en el folk horror también hay pistas libres para lo sobrenatural. Aquí pues no vemos nada sobrenatural, ¿no? Entonces básicamente un terror que se desarrolla en el mundo rural, que eso está en común, ¿no? Con el folk horror, pero un poco la derivación es totalmente diferente, ¿no? Yo esto lo veo un poco el reflejo de ese estereotipo de la América profunda, que nada tiene que ver con el cine de terror, ¿no? Pero que creo que estas películas lo han representado pues muy bien, ¿no? Y realmente el estereotipo se nos ha quedado un poco en el inconsciente colectivo a través de ese proceso de aculturación a toda la gente que nos gusta el cine de terror. Incluso la gente que no ve cine de terror, pues también tiene bastante claro, y creo que es por este tipo de cine. Pero el folk horror, respondiendo a tu pregunta, por no irme por la rama, tiene un componente diferente. Siempre tiene que estar presente pues todo ese puntito, ¿no? De pues el paganismo, religión, costumbres ancestrales, que de alguna manera pues eso se subvierten, se les da la vuelta, y ese es el punto de partida de ese género. Y esto en nada participa de eso. Sí que es cierto que el folk horror sí participa de algunas cosas de este tipo de cine, como pues eso está contextualizado en pequeñas comunidades, son personas que viven en el campo muy aferrados a sus tradiciones, eso sí que pueden tenerlo bastante en común. Pero yo creo que son dos cosas que van totalmente cada una por su camino. Sí, hay muchos tópicos de los que hablas tú en el libro que no tienen por qué estar en el folk horror, ¿no? Aparte de que hay mucho más ese elemento también de mitología, de fantasía y tal, de la cual pueden derivar historias, no sé, pues de brujas, de leyendas, o sea, está conectado con cosas más también ancestrales, mientras que las pelis de las que hablas tú en el libro casi podrían ser películas realistas si se contaran de otra manera, quizás, ¿no? Sí, totalmente, porque es que no hay nada absolutamente que nos lleve a ver un componente sobrenatural o paranormal, nada. Y sí que tienen muchas en común algo que siempre me ha resultado interesante. Como por ejemplo, bueno, pues esa realidad de este tipo de, por ejemplo, de negocios de carretera como gasolineras o moteles, que durante un momento pues tuvieron su momento de gloria, porque por esas carreteras secundarias pues se transitaba mucho cuando no había autovías y otro tipo de medios de comunicación, pero llega un punto en el que quedan totalmente en el ostracismo cuando se inauguran pues esas autopistas y otro tipo de formas de conectar un punto con otro, y son como dinosaurios que se quedan ahí, gente totalmente en el olvido porque ya no pasa la gente. Y eso es el argumento de Cars, por ejemplo, la peli esta de Pixar, de los coches. Sí. También se quedan los pobres fuera de circulación. Éramos antes la leche, ¿no? Y de repente pues ya nos han cambiado y ya no pasa el turismo, ya no pasa la gente o los conductores de camiones por aquí, y nos hemos quedado totalmente en el ostracismo, nadie se acuerda de nosotros. Y tenemos, por ejemplo, el Motel Bates, ¿vale? Psicosis es un poco también, yo hablo mucho de psicosis en el libro, porque creo que es el punto de partida de todas estas películas, ¿no? Es un motel que en su momento pues tendría mucha afluencia y de repente, por eso, un cambio de carretera, se inaugura algo, pues ya no pasa apenas la gente por ahí. Entonces el punto de partida para situar a una persona demente que está esperando, bueno, pues que lleguen esas personas de la ciudad perdidos, que igual, oye, pues has cogido un desvío y te metes por esa carretera y llegas ahí y entonces pasa lo que pasa. Creo que el psicosis, aunque no se suele asociar con la matanza de Texas, tiene muchas cosas o anticipa muchas cosas. Realmente es el origen del cine de terror americano a finales de los 60, ¿no? Principios de los 70, ¿no? Sería
como una peli fundacional de pérdida de la inocencia en muchas cosas también. Y de ese asesino de cuerpo, de carne y hueso, que no es nada que venga de Transilvania ni del espacio exterior, sino es algo de carne y hueso y además que está ahí esperando a que llegue. Ahí salen todos, los slashers, los psicópatas, los rural, muchísimas cosas salen de la peli de Hitchcock. Sí, sí. Bye. Hemos hablado mucho de cine y televisión, a mí también me interesa un poco la parte literaria. Quizá nos viene todos a la cabeza Stephen King, porque creo que refleja como nadie todo el tema este de la América profunda, de la época, de lo que hablábamos, ¿no? De la época pre-Reagan, de la Reagan, y luego también del terror, y que incluso aunque venga a veces la amenaza del exterior, casi todas las novelas de King, realmente el mal está en las personas, no en ese ser, ¿no? Extraño. ¿Qué autor así también recomendarías a los que nos gusta un poco este género o alguna novela así a reivindicar aunque no sea muy conocida? Pues es que yo cuando hablo de literatura no me refiero tanto a literatura de terror sobre la América profunda. No, yo la literatura que aborda en el libro es una literatura que creo que es la que construye un poco el estereotipo. Y te sorprendería, ¿no? Los libros que cito, ¿no? Por ejemplo, Faulkner. O mucha literatura antes de esta generación de escritores sureños, ¿no? Que están creando pues ese estereotipo de pues el sur, ¿no? De la vida en el campo y demás, ¿no? Y un poco crear una imagen idílica de lo que era esa sociedad esclavista, ¿vale? Pero que luego se irá de alguna manera poniendo las cosas en su sitio, que son estos autores como Faulkner, ¿no? Que empiezan a destapar un poco los auténticos orígenes de brutalidad del sur. Y yo avanzo en ese tipo de literatura, ¿no? Pero no menciono cine, o sea, literatura de terror como tal, ¿no? Porque sé que es cierto que sé que hay también muchos autores, ¿no? Que contextualizan historias de terror en el campo, en lo rural. Y bueno, pues como tú has citado, Stephen King es uno de ellos, sobre todo que yo destacaría de él, no tanto lo rural, sino lo cotidiano, ¿no? Que es lo que tú comentabas. El reflejo de la sociedad. Ahí va. Sería Steinbeck también, ¿no? Como de Hombres y Ratones, pensaba también. Claro, un poco todo eso, o sea, ese tipo de escritores estadounidenses, ¿no? Que hablaban, pues, de básicamente la vida en el campo, de ese regreso tenebroso del campo, de los orígenes de brutalidad de la historia de Estados Unidos. Ahí, eso es. En más de una película se menciona explícitamente el tema norte-sur. ¿Destacarías alguna ahí? Pues, bueno, lo que hemos hablado de 2000 maníacos, ¿no? Otra que no hemos citado es El Día de la Madre, que quizás no se dice o se comenta directamente norte-sur, pero si son unas chicas, pues igual, ¿no? Que van a escapar de la ciudad un fin de semana y se van a un pueblo, y ahí es como, claro, ya es un cine de los 80, que el cine de los 80 pues también es bastante paródico a veces, ¿no? Y se ve como en la gasolinera van a comprar algo y no sé si recordáis la peli, el de la tienda, cuando se van por la puerta, porque ellas la lían y tiran cosas y le llaman un poco paleto, él empieza a gritar cuando se van. Os vais a enterar lo que es realmente la vida en el campo, o sea, como que ya es directamente, o sea, te lo ponen, ¿no? O sea, no tienen ni que... no es tan velado, ¿no? Como en las pelis de los 70. Hay que decir, ¿no? Que por desgracia, como en tantas otras películas, o como un icono, ¿no? Inevitablemente son las mujeres las grandes masacradas y las grandes víctimas también en este cine, ¿no? Bueno, pero en La Matanza hay un poquito de todo, ¿eh? Sí, ¿no? Y de hecho Jessica Biel, por ejemplo, la versión de Marcus Nispel le da la vuelta a la tortilla al final también de la película. Sí, pero bueno, yo creo que aquí estas chicas, que son las últimas, no son tan final girls como las del slasher, ¿no? Yo creo que aquí hay otro tipo de componente, ¿no? El componente de... pues es la chica virgen que al final escapa y se salva, ¿no? Aquí es diferente, creo que es un poco más random. No sé, podría ser ellas, como también me cuadra que podrían ser chicos, ¿no? Pero lo cierto es que son siempre mujeres. Y luego la oposición también, eso, pues familias que aunque sean disfuncionales van muy de tradicionales, ¿no? Y que se enfrentan un poco a esos personajes urbanitas y que son como, los ven como un ataque a sus costumbres de siempre, ¿no? En su moral más relajada, vamos a decir, ¿no? Claro, sí, lo que comentábamos un poco al final, el campo estadounidense no deja de ser un sitio pues lleno de tradiciones, ¿no? Y de costumbres, y yo creo que sí, pues también es una forma de contrastar, ¿no? Lo que era el campo y la ciudad en ese sentido. Pero bueno, yo lo veo más como
bueno, como Asbestas, lo que comentábamos antes, ¿no? Cómo llega algo de fuera y se ve como una amenaza que va a perturbar de alguna manera un estilo de vida que ya lleva en marcha y que es el mismo desde hace pues, muchísimas décadas. Es como el enemigo, ¿no? Como el extranjero, como... Lo hemos relacionado ahora, ¿no? Con lo que pasó después de la pandemia y tal. ¿Crees que todavía este es un género que tiene futuro? Que vamos a seguir viendo películas de este tipo. Yo creo que seguiremos viendo como algunos elementos puntuales, ¿no? Que quizá una peli totalmente igual ahora mismo no es el momento, por eso es lo que comentábamos, ¿no? Es que hay un tipo de cine de terror ahora como totalmente diferente, con una intención diferente. Yo veo que se están haciendo como muchísimos dramones con puesta en escena de cine de terror, ¿no? Entonces es un poco la tendencia. No me resultaría raro, ¿no? Pero que no lo veo yo que sea ahora un poco la tendencia, pero por ejemplo, pues eso, llega Ti West y te hace esa peli, ¿no? Pero que no lo veo que esté ahora mismo en plena forma, el estereotipo de la América profunda. Pero bueno, en cualquier momento aparecerá algo que lo ponga de moda de nuevo y que al final creo que es algo que, bueno, pues que ha marcado mucho, ¿no? El cine de terror de las últimas décadas, indudable. Uy, después de resucitar tu libro y ¿tienes ahora ganas de emprender un nuevo proyecto editorial, literario? ¿Tienes algo en mente? Sí, la verdad es que me molaría pues profundizar, en vez de en la América profunda, pues en la España profunda, que no sería tanto desde el punto de vista del cine de terror, pero creo que hay muchas profundidades en nuestro país. Y también, al igual que cuando preguntamos ¿qué se te viene a la cabeza con la América profunda? Creo que en el caso de la España profunda nos pasa igual. Todo el mundo dice Puerto Urraco o Las Urdes. Entonces, ¿por qué? Entonces me gustaría ver por qué salimos todos a siempre decir lo mismo, que es en la España profunda. Pues si no tenéis ninguna cuestión más, yo creo que... Bueno, tenéis aquí el libro disponible, por supuesto, y a Rocío para firmarlo. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir y muchísimas gracias ante todo. Muchas gracias por invitarme.